Bien, llegamos a la lección número 34 del libro de Job, capítulo 36. Ya estamos finalizando con el largo discurso de Eliú. Eliú también procuró convencer a Job que Job era pecador, pero no consiguió mucho, porque Job estaba firme en su idea de que él era justo y que no era pecador. Cuando una persona dice que no es pecadora, hay poca esperanza de él. Pero cuando una persona se arrepiente y comienza diciendo, sí, estoy equivocado, sí, soy pecador, sí, he hecho mal, entonces hay esperanza para él. Si una persona que está enferma no quiere reconocer que está enferma, nunca va al médico, y al no ir nunca al médico, pues no recibe el tratamiento que lo va a curar. Pero cuando una persona siente síntomas serios, dice, tengo que ir al médico, y va al médico y el médico le dará un tratamiento que lo cure. Así es en la vida espiritual. ¿Cuántas personas no quieren reconocer que son pecadoras y por eso se pierden la medicina eterna, perfecta, gratuita, que es la sangre de Jesucristo que limpia de todo pecado? Bueno, a ver qué podemos sacar de bueno de este capítulo 36, que ya va finalizando. En el capítulo 37 finaliza del todo el discurso de Eliú. Encontramos aquí conceptos profundos acerca de Dios. Hay 7 conceptos profundos, quizá hay más, pero hemos encontrado estos 7 que hemos escogido para traerlos aquí en esta noche. Número 1, Dios es íntegro en sus conceptos. No hay mentira en Dios, no hay falsedad en Dios. Dios no se queda corto en nada, no se queda largo tampoco en nada. Él es perfecto en su ser y es perfecto en su palabra. Vamos a leer 4 versículos. Capítulo 36 del libro de Job, los versos del 1 al 4. Los que tengan Biblia, no sé si todos tienen, pero los que tengan pueden leer. Espérame un poco y te enseñaré. Añadió Eliú y dijo: Espérame un poco y te enseñaré, porque todavía tengo razones en defensa de Dios. Tomaré mi saber desde lejos y atribuiré justicia a mi hacedor. Porque de cierto no son mentiras mis palabras. Contigo está el que es íntegro en sus conceptos. Todavía tengo razones en defensa de Dios. Hay un poco de petulancia aquí, de jactancia en este joven Eliú. Él piensa que tiene que defender a Dios. No hace falta, Dios sabe defenderse solo. Pero me gusta el concepto que él tiene de Dios. Dios es íntegro en sus conceptos, en su palabra, en su enseñanza, en sus profecías. En la Biblia es el libro de Dios. Ningún otro libro que hay en el mundo, tal como la Biblia, ha sido inspirado íntegramente por Dios. Y la Biblia es íntegra, enteriza, verdadera, toda verdad. No hay ningún error en la Biblia, no hay ninguna mentira en la Biblia, no hay ninguna falsedad, ningún engaño. Leer la Biblia es tomar contacto con la verdad divina. No entendemos toda la Biblia, pero eso no le quita que toda la Biblia sea inspiración divina. Pero ahí está el trabajo del cristiano: leer continuamente la palabra de Dios para ir entendiendo más y más. Por algo el Señor Jesucristo dijo: escudriñen las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna y ellas dan testimonio de mí. En fin, que todos los conceptos de Dios son íntegros, es decir, perfectos, cabales, no tienen falla ninguna. Y la palabra de Dios, la Biblia, es igual, perfecta, cabal, sin falla. Segundo gran concepto respecto a Dios que encuentra Eliú: que Dios no desestima a nadie. Verso 5. ¿Quién quiere leer el verso 5? He aquí que Dios es grande, pero no desestima a nadie. Es poderoso en fuerza de sabiduría. No desestima a nadie, no desprecia a nadie. Nosotros los hombres solemos despreciar a los que consideramos inferiores a nosotros. Despreciamos a la gente de otra raza, despreciamos a la gente de otra condición social, despreciamos a la gente que no es linda,
que no es bonita, según el concepto nuestro de belleza. Pero Dios, con ser tan grande, tan perfecto, con ser Dios, no desestima a nadie. Quiere decir que no desprecia a nadie, que no echa a nadie. El Señor Jesucristo, que era Dios hecho hombre, dijo un día: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Nosotros somos capaces de echar fuera a otra persona, si no nos gusta, si nos cae gorda, si no nos es simpática. Pero Dios no. Cristo dijo: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, yo no le echo fuera. Eso hace Dios. Aún al más pobre pecador, aún al más envilecido pecador, al drogadicto más grande, al criminal peor, si esa persona se arrepiente sinceramente y vuelve a Dios pidiendo perdón, Dios lo recibirá. Porque Él no desestima a nadie, no considera inferior a nadie. Y Dios tiene esperanza en todos los hombres. Dios espera que todos los hombres se conviertan y que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad. Ya lo dice el apóstol Pedro: Dios es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que Dios no desestima a ninguno, y menos a nosotros. Así que vengamos con confianza a Dios en todo lugar, en todo momento y por toda necesidad, porque Él nunca, nunca nos va a rechazar y nunca, nunca nos va a humillar tampoco. Tercer gran concepto: Dios concede derechos a los afligidos. Capítulo 36, verso 6. No otorgará vida al impío, pero a los afligidos dará su derecho. Parece que los afligidos tienen derecho. ¿Qué derecho gana la gente que está afligida, que está en aflicción? Por lo menos el derecho a ser consolado. ¿No les parece? El derecho del afligido es el derecho de ser consolado del gran consolador que es Dios. Y aquí el Dios dice que Dios le da a los afligidos su derecho. Dios se acuerda del que sufre. Dios se acuerda del que está llorando. Jesús dijo: bienaventurados los que lloran, porque ellos van a recibir consolación. ¿Cuántas palabras de Jesús y de los apóstoles han sido sacados de los libros del Antiguo Testamento? Así que Dios da a los derechos, a los afligidos, el derecho de llorar primeramente y de ser consolados después. Así que si estamos en alguna aflicción, tenemos derecho a llorar, tenemos derecho a quejarnos, tenemos derecho a pedir a Dios ayuda y tenemos derecho a ser consolados. Miren, en un momento sacamos 4 derechos de la persona que está afligida: derecho a llorar, derecho a ser consolado, derecho a clamar a Dios, derecho a quejarse también, a protestar. Gran concepto. Dios da el derecho a los afligidos, el derecho a llorar por lo menos. Ahora en los versículos 15 y 16 encontramos este concepto: Dios te saca de la angustia y te lleva al lugar espacioso y te pone una buena mesa. Es un versículo riquísimo este, versículos 15 y 16. ¿Alguno los lee? Al pobre librará de su pobreza y en la aflicción despertará su oído. Asimismo, te apartará de la boca de la angustia, al lugar espacioso, libre de todo apuro, y te preparará mesa llena de grosuras. Enseguida pensamos en el Salmo 23. Preparaste mesa delante de mí, mi copa está rebosando. Enseguida pensamos en el Señor Jesucristo, que preparó una cena para sus apóstoles, en las cuales firmó el nuevo pacto con ellos. Enseguida pensamos en el acto de Santa Cena. El domingo esperamos tener Santa Cena aquí en la cabaña. Es la mesa del Señor. Él nos invita a su mesa. Una comida muy sencilla de pan y vino, pero con un enorme significado. El significado del nuevo pacto de salvación gratuita en Cristo. Dichosos los creyentes en Cristo, que como nosotros nos acercamos periódicamente a tomar el pan y beber la copa de vino en el nombre del Señor, porque es la mesa que Él nos prepara para que en esta vida renovemos nuestra esperanza, renovemos nuestra comunión con Él. Y todavía Él está preparando una inmensa mesa ya en la eternidad
para invitar a todos los redimidos de todos los siglos a comer con él. Parece que ya Eliú entendía todas estas grandes verdades espirituales. Te apartará de la boca de la angustia. No hay por qué estar angustiado si uno es creyente. Te sacará al lugar espacioso, libre de todo apuro. Hemos bautizado a la casa en que vivimos Rehoboth, lugar espacioso. Una casa grande, una casa linda, una casa cómoda. Pero no solamente el Señor puede ponernos en una casa grande y más grande que esa que estamos viviendo, sino que Él nos puede poner en una vida más espaciosa, en una vida más amplia, más abundante. Y yo todavía, con los años que tengo, estoy esperando más y más trabajo, más y más ministerio, más y más creación. Yo no me conformo con lo que he hecho, yo espero todavía siempre más, siempre más. Hacer un ministerio mundial, y con parábola y con la música de Miguel vamos a alcanzar por lo menos a todo el mundo de habla hispana. El Señor nos va a poner no en una casa amplia, en un ministerio bien amplio, bien grande, para cubrir a todo el mundo de habla hispana, ¿no les parece? Tenemos que orar por eso. Señor, esta casa que nos diste ya es una señal de que tú nos vas a poner en un lugar espacioso, en un ministerio grande para abarcar a todo el mundo de habla hispana, inclusive los que hablan español en las Filipinas, en España. Y vaya a saber por dónde ha llegado el idioma español. Allí vamos a llegar nosotros con el mensaje hablado y cantado. ¿Por qué? Porque acá dice: te apartará de la boca de la angustia, te llevará al lugar espacioso, libre de todo apuro, y te preparará mesa llena de grosura. Traducido al lenguaje espiritual significa: te pondrá en un ministerio amplio y el Señor te va a dar conocimiento mucho más amplio del que tienes. Comida espiritual para que des de comer a otros. Maravilloso concepto que se realiza en nosotros en mi oración. Número 5. Dios es excelso y no hay enseñador como Él. Los versos 22 y 23 del capítulo 36 de Job. 22 y 23. He allí que Dios es excelso en su poder. ¿Qué enseñador semejante a Él? ¿Quién le ha prescrito su camino y quién le dirá, has hecho mal? Dios es maestro, Dios es enseñador. Dios quiso enseñar a los hombres el camino de la verdad y les mandó a escribir la Biblia. Y la Biblia es la palabra de Dios para iluminar al hombre, para guiar al hombre en el camino de la vida. La Biblia es el superlibro. Van a pasar siglos y siglos y siglos. La ciencia humana va a crecer fantásticamente, los conocimientos humanos van a llegar a puntos increíbles, las computadoras van a llegar a dominar toda la vida de la humanidad, pero la Biblia seguirá siendo el libro número 1. Y la Biblia va a seguir hablando y hablando a los hombres hasta que aparezca Cristo, la palabra viviente, en las nubes de gloria del cielo. Porque Dios es enseñador, Dios es maestro. Bien dijo Jesús hablando con sus discípulos, que a nadie llaméis maestro en esta vida, porque uno solo es vuestro maestro, el Cristo. Hay maestros en la iglesia, sí. Ser pastor maestro es uno de los dones del Espíritu Santo a la iglesia. Y es bueno, con humildad, darse el título de maestro de la palabra de Dios. Pero el maestro de los maestros, el maestro súper es el Señor Jesucristo. Dios hecho hombre, cuya palabra era palabra de vida. Toda vez que Jesús habló, fue para dejar una enseñanza de valor moral y de valor espiritual, imprescindible para la vida de los creyentes. Concepto número 6. Este está dirigido más bien a nosotros los creyentes. En el verso 24, ¿alguno que lo lee? ¿Se leyó recién? El verso 24. Acuérdate de engrandecer tu obra, la cual contemplan los hombres. Este es un mandamiento para nosotros, los de parábola. Tenemos que engrandecer la obra de Dios. Tenemos que comunicar la palabra de Dios. Tenemos que esforzarnos en llevar la palabra de Dios por todas partes. Tenemos que orar para que el Señor use nuestros talentos para engrandecer la obra de Dios.
Es un anhelo noble, es un blanco maravilloso proponerse comunicar el Evangelio al mundo entero. Hace años Bill Bright, el director de Campus Crusade, tuvo una visión. Quería $1.000 millones, $1.000 millones para predicar el Evangelio a todas las personas de este mundo en esta generación. Una gran visión, una gran visión. No sé si lo logrará, pero por lo menos tiene la gran visión de llevar el Evangelio de Cristo y engrandecer la obra de Dios en todos los seres humanos que hay ahora en la tierra, que son casi 8.000 millones. Tenemos que tener confianza en lo que predicamos. Y tenemos que confiar que la palabra de Dios es poderosa. No tener la idea derrotista de que el cristianismo va a fracasar, que la iglesia se va a acabar. No, tenemos que engrandecer la obra del Señor. Porque si nosotros mismos engrandecemos a Cristo en nuestro corazón y en nuestra mente, nosotros nos engrandecemos a la vez. Acuérdate de engrandecer su obra. Anotemos para nosotros este orden de Dios, especialmente ustedes que son jóvenes y tienen mucha vida por delante. Engrandezcan la obra de Dios hasta el fin de sus días. Y por último, vamos a leer todo un pasaje muy bonito que termina en el verso 33. Vamos a comenzar desde el verso 26, leyendo un versículo cada uno en alta voz. Todo este pasaje, del 26 al 33. He aquí, Dios es grande y nosotros no le conocemos, ni se pueden seguir las huellas de sus años. Él atrae las gotas de las aguas al transformarse el vapor en lluvia, La cual destilan las nubes, goteando en abundancia sobre los hombres. ¿Quién podrá comprender la extensión de las nubes y el sonido estrepitoso de su morada? He aquí que sobre él extiende su luz y cobija con ella las profundidades del mar. Bien que por esos medios castiga a los pueblos, a la multitud él da sustento. Con las nubes encubre la luz y le manda no brillar, interponiendo aquella. El trueno declara su indignación y la tempestad proclama su ira contra la iniquidad. Sobre todo este último versículo. El trueno declara la indignación de Dios y la tempestad proclama su ira contra la iniquidad. En los últimos años se ha aumentado la frecuencia y la intensidad de los ciclones, de los huracanes. Han habido huracanes terribles. Los científicos dicen que se debe al efecto de invernadero, a causa del debilitamiento de la capa de ozono en la alta atmósfera. Pero ¿no será también manifestación de la ira de Dios? Terribles tempestades. Por lo menos tenemos una base para pensar así, y es este versículo del libro de Job. El trueno declara su indignación y la tempestad proclama su ira contra la iniquidad. Y todos los pueblos de la antigüedad, los griegos sobre todo, los que eran tan poetas, siempre relacionaron la tempestad con la ira de los dioses. La tempestad, el trueno, el rayo, siempre los hombres lo han atribuido a la ira de Dios. Dios está enojado y entonces manda una tempestad. Los grandes compositores musicales, tú lo sabes bien, todos han descrito alguna tempestad alguna vez en su música. Y lo han hecho muy bien. Wagner, Beethoven, Grieg, yo creo que casi todos los grandes compositores han querido poner en música la música de una tempestad, honrando a Dios con eso. De todos modos, cada vez que haya una tormenta y tormenta fuerte, y quizás las grandes tormentas se van a ir en aumento, pensemos que son manifestaciones de la ira de Dios. Pero nosotros los creyentes, los cristianos, los hijos de Dios, siempre seremos guardados del furor de la tempestad. Y así dice un salmo: Él te guardará del furor de la tempestad. Puede haber una tormenta física en el mundo, un huracán terrible, un terremoto puede haber una guerra, puede haber una epidemia feroz de alguna enfermedad nueva, pero los cristianos siempre vamos a estar protegidos porque somos hijos de Dios. Y Dios cuida a sus hijos, Dios guarda a sus hijos. En fin, grandes conceptos profundos acerca de Dios en este capítulo 36. Digamos, como dijo el profeta Habacuc,
Oído es tu palabra y temí. Un temor reverente respecto a Dios al examinar su tremenda palabra. Hasta aquí la plática. El Señor los bendiga y hasta la próxima.